Hola amigos de Rincón de Soguero, ¿cómo les va? Bueno, como todos los días se aprende una trenza nueva, en el video de hoy les voy a enseñar otra trenza de 9. Ya no sé cuántas trenzas llevamos en la lista de reproducción, pero debemos ir cerca de las 100 trenzas. Una trenza de 9 les traigo en este video, como ya dije, súper fácil de hacer, así que preparen 9 tientos y manos a la obra para ver cómo se hace esta sencilla trenza. Bueno, para hacer esta trenza preparamos 9 tientos. Ponemos 5 en la mano derecha, 4 en la mano izquierda y empezamos. Van a ver que es súper fácil. Del lado que tiene 5 va a ser por debajo de 2, por arriba de 1, por abajo de 1. Acomodamos. Vamos al otro lado que va a ser por debajo de 2, por arriba de 1, por abajo de 1. Lado derecho, por abajo de 2, por arriba de 1, por abajo de 1. Siempre acomodamos. Lado izquierdo, por abajo de 2, por arriba de 1, por abajo de 1. Lado derecho, por abajo de 2, por arriba de 1, por abajo de 1. Lado izquierdo, por abajo de 2, por arriba de 1, por abajo de 1. Lado derecho, por abajo de 2, por arriba de 1, por abajo de 1. Vamos ajustando y arrimando. Lado izquierdo, por abajo de 2, por arriba de 1, por abajo de 1. Ya se empieza a formar la trama, ¿ven? Bueno, acá avancé la trenza un poco para que ustedes vean la trama que se forma. Queda con los bordes sobre 2 y el centro 1 por 1. Y se la voy a explicar por última vez, aunque es súper fácil. Del lado que tiene 5, siempre va a ser bajo 2, sobre 1, bajo 1. Vamos a acomodar, ajustar y arrimar. Ahora del otro lado, bajo 2, sobre 1, bajo 1. Del otro lado, bajo 2, sobre 1, bajo 1. Y así sucesivamente hasta obtener el largo que estamos buscando. Me pareció súper fácil de hacer, no me van a decir que es complicada porque nada que ver, súper fácil, se aprende re rápido, la lógica es re sencilla. Y bueno, la pregunta de siempre que me van a hacer también en los comentarios es cómo se remata. Y como digo siempre, los remates van a depender en qué la apliquen. Si quieren tener alguna idea de cómo se pueden rematar, les recomiendo que miren mis videos de pulseras y de llaveros porque ahí pueden sacar alguna idea. Bueno, como digo siempre, si el video les gustó, denle un like, un me gusta, suscríbanse y nos vemos en el próximo video del Rincón de Soguero. Un abrazo multimedia, chao.